Dios les continúe bendiciendo grandemente. Para mí su ministerio ha sido de mucha bendición por sus enseñanzas. Dios, gracias a nuestro Señor Jesucristo por ponerlo en mi camino. Gracias, Padre Celestial, por usar a tu siervo para hablar la verdad a tu pueblo. Bendiciones, Pastor José Manuel Sierra, desde Chile. De estos pastores fieles a la palabra necesitamos toda la humanidad. Gloria a Dios. Comenzaron a gritar: necesito 2 estibadores, necesito 1, necesito 4. Y este gallego, el primer día, ni siquiera había bajado del barco y ya tenía trabajo. Su primer trabajo fue descargar sacos y cajas en los muelles. A los 3 o 4 días de estar trabajando, este gallego, este joven de 18 años, le dice al señor que lo había contratado: a partir de mañana o usted me paga el doble o yo me voy. Qué atrevido, ¿no? Y el señor le dijo: ¿y por qué yo tengo que pagarle a usted el doble? Dice: porque si usted se fija bien, yo trabajo más del doble de la gente que usted ha contratado. Estas personas van, agarran ese saco y tardan una eternidad en volver a ponerlo en el sitio donde usted quiere que lo pongamos. Sin embargo, yo en ese tiempo ya he ido 3 o 4 veces. Por lo tanto, yo estoy reventándome aquí, trabajando más que nadie, y quiero que usted me pague el doble. El hombre le dijo: voy a observarte. Y efectivamente, lo observó y se dio cuenta de que este gallego trabajaba pues como buen gallego, como una mula, hasta la extenuación. Comenzó a ahorrar dinero, y ahorró tanto dinero que un día le dijo al señor que lo había contratado: me voy a abrirme mi negocio. Gracias por haberme contratado, por haberme dado una oportunidad, pero yo creo que ya puedo buscarme la vida por mí mismo. Y montó su negocio, su empresa. Sinceramente no sé de lo que era. La cuestión está en que después de un tiempo su negocio se arruinó. Perdió el negocio, el dinero invertido, todo. Y en un acto de humildad regresó a aquel señor que lo había contratado tiempo atrás y le volvió a pedir trabajo. Y el señor le dijo: por supuesto, tú siempre tendrás trabajo en mi empresa. Y lo volvió a contratar. Y después de un tiempo volvió a pasar exactamente lo mismo. Ahorró una buena cantidad de dinero y decidió emprender otro negocio y a ver si tenía suerte que no tuvo en el primer trabajo. Pero la suerte no la acompañó. Volvió a arruinarse por segunda vez. Y esto no es una anécdota que he leído en un libro, esto es algo real, de una persona que existe, que tiene nombre y apellido en Estados Unidos, en Miami. Cuando vuelve la segunda vez, el hombre le dice: vamos a hacer algo. Algo estás haciendo mal. No es normal que un hombre tan trabajador como tú se haya arruinado 2 veces. Algo estás haciendo mal. Vamos a hacer algo diferente. Porque para ver resultados diferentes tendremos que dejar de hacer siempre lo mismo. Si no, siempre veremos los mismos resultados. Nosotros te vamos a dar ahora el dinero. Más que trabajo aquí, te vamos a montar el negocio que tú quieras montar. Tú nos devuelves el negocio a nosotros con la condición, y ahora viene lo bueno, de que te dejes asesorar, de que nos permitas ver en qué estás fallando, qué estás haciendo mal para que tus negocios siempre terminen en la más absoluta ruina. Y el hombre se dejó tratar. El hombre dijo: está bien. Estos señores que le pidieron que le dejara ser tratado eran 2 judíos muy famosos de los Estados Unidos. Y se dieron cuenta de que cometía una serie de equivocaciones que al final terminaban llevando a la ruina a este pobre hombre. Ese hombre se dejó tratar, se dejó asesorar, se dejó aconsejar. Hoy en día sería imposible enumerar todo lo que tiene: casas, barcos, restaurantes, edificios, apartamentos, locales, etcétera, etcétera, etcétera. La idea la tenía, el dinero supuestamente también, pero en algo estaba fallando a la hora de administrar el negocio, de tal manera que lo que empezaba muy bonito y con mucha ilusión y con mucha esperanza, terminaba siempre en fracaso rotundo. ¿Por qué les cuento esta historia? Porque he conocido a muchísimos creyentes cargados de buenísimas intenciones, pero siempre terminan tropezando con la misma piedra. Cuando no es con este pastor, es con aquel pastor. Cuando no es en la iglesia pentecostal, es en la iglesia bautista. Cuando no es con este, es con el otro. Y todo aquello que empezó de una forma muy bonita, con muy buenas intenciones, ahora aire nuevo, iglesia nueva, pastor nuevo, ambiente nuevo, etcétera, etcétera, siempre tarde o temprano algo ocurre que a veces ni siquiera sabes lo que es, que vuelves otra vez a estar en el mismo punto de partida, con la misma desilusión, con el mismo sentimiento de fracaso, con el mismo sentimiento de incomprensión y tratando de siempre mirar qué es lo que me está faltando, en qué
estoy fallando, si es que lo reconoces. Y en esta tarde yo les había anunciado el día jueves que yo les quería hablar acerca de cómo se llama y cuáles son las características de nuestro tiempo, de esta era en la cual estamos viviendo, porque hay cosas que ocurren hoy que no ocurrían hace 20 años atrás. Y el tiempo marca la característica de lo que vamos a ver o no ver. ¿Se acuerdan cuando yo un día les dije que al Señor Jesucristo hay un momento en su vida, en su ministerio, que le dicen, ¿podrías hacer una señal? ¿Qué más te da? O sea, haz algo, haz un milagro que nos logre convencer y sacarnos de las dudas y aceptarte o rechazarte definitivamente. Haz algo, una señal. Y el Señor le dijo, esta generación solamente verá una señal. Y curiosamente a esa señal le puso nombre. Ustedes podréis ver, y la vais a ver, la señal que él la llamó del profeta Jonás. Y simplemente por mencionar el nombre Jonás ya le está dando toda credibilidad y apoyo a toda la historia del libro de Jonás que tenemos en nuestras Biblias, que todos la conocemos. Así como Jonás estuvo sepultado en el vientre o escondido o metido en el vientre de aquel enorme pez, así yo también estaré 3 días y 3 noches y resucitaré. En fin, ya todos conocen la historia, ¿verdad? Pero esa señal del profeta Jonás, que todos sabemos en qué consistía, no es la señal que yo voy a ver. Sí, hay cosas que Pedro, Juan, Santiago y los apóstoles vieron que tú y yo nunca, ni con todas las ganas del mundo, ni orando, ni ayunando, ni haciendo nada, veremos. Por ejemplo, el Señor Jesucristo un día le dijo a sus discípulos, ¿sabéis? Cosas que profetas y reyes desearon ver y oír, y no lo vieron ni lo oyeron, ustedes tienen el privilegio de verlas y de oírlas. Pero yo conozco a Cristo no porque lo conocí personalmente. Yo nunca estuve en Galilea oyéndolo predicar. Yo nunca vi a Cristo sanar a ningún enfermo personalmente, como estuvo Pedro, Tomás o Santiago. Yo nunca vi ninguna pesca milagrosa, ni la multiplicación de los panes y de los peces. Yo nunca estuve sentado debajo de una higuera escuchando el sermón del monte de Cristo. Yo no viajé con Él, no dormí con Él, no comí con Él. El conocimiento que yo tengo de Dios es muy diferente y la fuente de la que obtengo mi información no es una fuente directa, sino más bien indirecta. Yo no puedo decir, como dijo Juan en una de las cartas que escribe, lo que palparon nuestras manos, lo que vieron nuestros ojos, tocante al verbo de vida, eso os anunciamos y eso os proclamamos. Claro, es que Juan lo tocó. Juan sabía qué tono tenía de voz, qué estatura tenía, cuánto comía, cómo dormía, en qué posición dormía, qué hacía lo primero a la mañana al levantarse. Yo no puedo decir esa cosa porque no fui testigo presencial de aquello. Luego, en aquella época que el Señor hizo maravillas extraordinarias, ninguno de nosotros estábamos allí. Luego hablamos porque hemos adquirido un conocimiento a través de lo que Él permitió que se registrara en su bendita palabra. Ahí lo tenemos y podemos compartirlo cuantas veces queramos, pero es un conocimiento totalmente indirecto, no es un conocimiento en primera persona como aquellos hombres y mujeres tuvieron. Y a lo largo de la historia, las formas como Dios ha ido tocando a la gente, hablando a los corazones, y la forma como incluso hasta el enemigo de Dios, el diablo, Satanás, se ha estado moviendo es completamente diferente. Seguro que si nosotros hubiéramos nacido en el tiempo de la Edad Media, nuestro cristianismo sería muy diferente al que llevamos hoy en día. Si nosotros hubiéramos, por ejemplo, vivido en los primeros 300 años de la era cristiana, convertido era sinónimo de perseguido, pero sí o sí. No es que, bueno, a lo mejor me puede tocar, no, es que si te conviertes probablemente termines siendo mártir. De hecho, la palabra testigo en la Biblia significa mártir. Lo que pasa que a veces es muy fuerte traducir la palabra del griego directamente, decir mártir. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis mártires. Entonces se puso más bien la palabra testigos. Pero realmente los cristianos tenían asumido que tarde o temprano iban a ser encarcelados, devorados por las fieras del circo en cualquier lugar de Roma. Lo tenían más que asumido. Y ha habido diferentes etapas y muchas etapas de la historia han tenido su nombre. Por ejemplo, el Renacimiento. Oye, es una época extraordinaria, de verdad. Te animo a que lo leas, Empápate de lo que pasó en el arte, en la literatura, en la arquitectura, etc. En la época del Renacimiento es un florecimiento de las artes. Es algo increíble lo que pasó en el mundo, sobre todo en Europa, en la época del Renacimiento. Pero es que yo ya me lo encontré todo hecho. Yo nací cuando ya existía la televisión, yo nací cuando existía la radio, ¿verdad? Y hay cosas que ya nos hemos encontrado desde la cuna, pero hubieron millones y millones de hermanos nuestros que nunca pudieron tener ni siquiera una Biblia. Antes de que se imprimiera la Biblia por Gutenberg allí en Alemania, ¿cuántos cristianos tenían la Biblia? Ninguno, nadie.
Ni los judíos tenían la Biblia impresa, sino que la tenían que hacer letra a letra, pasarla de generación en generación. ¿Te das cuenta? Luego las cosas que ellos vivieron, lo que ellos experimentaron, etcétera, etcétera, las presiones espirituales, sociales, políticas que ellos experimentaron son muy diferentes a las presiones de nuestra época, que la han denominado posmodernismo. Así se llama nuestra época, no modernismo, posmodernismo. La época anterior fue el modernismo y la base del modernismo fue el racionalismo. ¿Qué era el racionalismo? Posmodernismo no se escribe así. El racionalismo le vino muy bien a los cristianos que tenían problemas en explicar o en aceptar lo sobrenatural de la Biblia. ¿Por qué? Porque había muchos predicadores de aquella época que cuando predicaban de los milagros de Jesús o acontecimientos, señales y prodigios del Antiguo Testamento, pues se encontraban con la burla, se encontraban con el rechazo de la gente. Y entonces el racionalismo vino para cubrir ese área, porque el racionalismo lo que intentó fue echar mano, entre comillas, de la pseudociencia para explicar todo lo sobrenatural de la Biblia. Por ejemplo, no es que Dios abrió las aguas del Mar Rojo, hombre. ¿Quién se cree eso? ¿Cómo va a abrir Dios las aguas del Mar Rojo? ¿Tú lo viste? ¿Tú estuviste allí? Lo que pasa es que ellos pasaron por un lugar donde el agua no llegaba ni a 50 centímetros de altura. O sea, ellos pasaron por allí y creyeron que Dios había intervenido sobrenaturalmente abriendo las aguas del Mar Rojo. Y eso lo dice el racionalismo. Y a muchos teólogos, porque no significa que por ser teólogos sean creyentes, hay muchos teólogos ateos, parece mentira, pues les vino como anillo al dedo decir, ¿os dais cuenta? No podéis criticar y cuestionar la palabra de Dios porque resulta de que en sí no fue un milagro, sino que se escribió, se relató como si fuera un milagro por la ignorancia de la época, pero cuando llegó la época del modernismo, del racionalismo, pues se explicó que aquello no fue un milagro, sino fue simplemente un error de cálculo. Pasaron por un lugar donde había muy poca altura de agua y por lo tanto ya todo queda explicado. Ah, sí, no me digas. Y entonces, ¿cómo se pudieron ahogar miles y miles de soldados y caballos y los carros del faraón quedaron hundidos en 50 centímetros de agua? Ahora sí que tienes un problema, amigo. Entonces pasan. No, Sodoma y Gomorra no fue un castigo de Dios que fueron destruidas, fue un terremoto, algo natural de la madre naturaleza. Y estos que estaban todo el día invocando a Dios creyeron que era Dios el que había destruido y tomado cartas en el asunto, pero realmente fue un fenómeno natural. Y aquella columna de fuego que veían los israelitas mientras transitaban por el desierto, creyendo que era una columna de fuego, señal o tipo de la presencia del Señor. No, no era eso, era un cometa que se veía durante la noche. Claro, aquello era muy oscuro, no había luz eléctrica, entonces ellos confundían aquella cola de aquel cometa con una columna de Dios y las murallas de Jericó. No cayeron las murallas de Jericó por un milagro, sino que cayeron por una intervención natural, de otro terremoto, de otro cataclismo. Y lo del diluvio no fue un diluvio mandado por Dios, fue un tsunami, pero ellos pusieron diluvio y así van por toda la Biblia tratando de racionalizar, tratando de explicar de una forma racional, políticamente correcta, para que nadie se ofenda, sacando a Dios de toda intervención y tratando de decirle al hombre, no es Dios el que controla los fenómenos naturales, sino que la ciencia tiene una explicación para todo eso. Y podríamos ir por milagro tras milagro del Nuevo Testamento y decir, no es que era ciego, es que tenía problemas de cataratas, no es que fuera leproso, es que tenía un problema de psoriasis en la piel y confundieron con lepra, y así van. Y esa fue la época del racionalismo, una época en la que desplazaron a Dios. Y bueno, si desplazaron a Dios, ¿quién se puso en el centro? Pues ¿quién se va a poner? El hombre, el ego del hombre, ¿verdad? Pero ya esa época pasó. Y en aquella época del modernismo se hacían en universidades como Cambridge, como Oxford, como Harvard, etcétera, y en otros lugares, en catedrales, en Europa, en Alemania, en Suiza, etcétera, se hacían debates públicos donde venían personas a discutir, y unos discutían a favor de la Biblia, y otros discutían en contra de la Biblia, y unos trataban de defender a Dios, y otros trataban de tirar por tierra a Dios, pero ya eso ya no existe. Ya hoy en día la gente no discute de nada, y menos de religión. Yo me acuerdo que hace años, cuando salíamos a las calles a evangelizar, la gente se enfadaba y discutía porque ustedes no creen en esto y nosotros creemos en aquello. Pero ¿quién discute hoy en día con los cristianos? Nadie. Hoy en día la tónica en este posmodernismo es, ¿a ti te va bien? ¿Tú estás contenta ahí adentro?
¿Sí? Ah, pues sigue, mi niña, sigue. Porque en el posmodernismo todo vale. Ya no tengo que presentar argumentos como en la época que me precedió, donde se debatía, se argumentaba, ¿verdad? Ya no. Simplemente si lo siento y me va bien, me da igual si viene de los budistas, de los evangélicos, de los católicos o del mismísimo infierno. Si a mí me funciona y me va bien, bienvenido sea. Esa es la época en la que vivimos. Una época donde hay una serie de características muy interesantes, donde, por ejemplo, cada uno tiene su propia verdad interior. Soy una especie de mini Dios en potencia y lo que tengo que hacer es simplemente ir viendo en mi interior, descubriéndome a mí mismo, conociéndonos a nosotros mismos. Yo cada vez que me conozco a mí mismo me horrorizo más, de verdad. Y algunos están empeñados en que conócete a ti mismo, ¿sí? Pues te vas a llevar una desilusión cuando te conozcas. Pues la verdad está en cada uno de nosotros. Y hoy en día en este posmodernismo pues se han llegado a mezclar como algo normal, cosa que hace unos años atrás era impensable. Se han llegado a mezclar argumentos antagónicos, es decir, conceptos opuestos. Y te encuentras por ahí a un católico que te dice, yo soy homosexual. Sí, yo soy católico y voy a misa y hasta a lo mejor visto sotana, pero soy homosexual. ¿Qué problema hay? ¿Cómo hace un homosexual un católico? Ah, sí. Y el jefe de ellos te dice, ¿y quién soy yo, queridos hermanos? ¿Quién soy yo para criticarlo, viste? Yo no puedo criticar a nadie, todos somos hijos de Dios. Aleluya. ¿Qué te parece, viejo? O te encuentras cristianos evangélicos que te dicen, no, yo de vez en cuando me fumo un porro. ¿Cómo? Sí. Me acerca a la presencia del Señor, siento su paz. O te encuentras, por ejemplo, gente que odia el hecho de que se diga sí a la vida y no al aborto, y son capaces de hacer barbaridades con tal de que el aborto no lo prohíba ni lo legalice nadie, pero por otra parte son capaces de jugarse la vida para salvar a las ballenas de la Antártida o a las focas de Groenlandia. Y no es que estemos en contra de salvar a los animales, pero la vida humana siempre tiene que prevalecer por encima de cualquier otra vida o cualquier otro argumento. Conceptos totalmente opuestos. La forma de comunicación hoy en día ha cambiado totalmente. ¿Se acuerdan ustedes? Algunos no saben ni lo que voy a hablar ahora, pero ¿se acuerdan ustedes de la época en la que se escribían cartas? ¿Se acuerdan de las cartas? Algunos dirán, Cartas, mira, carta era, escucha, era un papel blanco. Algunos papeles de carta, yo me acuerdo, algunos papeles de cartas venían con una rayita, o se ponía detrás del papel que era de carta muy finito, algo que tenía unas rayitas para hacer bien la letra. ¿Te acuerdas? Dice, hola mamá, estoy aquí en La Guaira. He llegado bien, mamá. Ya tengo trabajo. No tenía nada, estaba pelado, no tenía nada. Cuando se terminaba la carta, se firmaba. Firmar es una cosa que se hace así. No era firma electrónica, era firma a mano. Se doblaba la carta así y así. Y se compraba una cosa que se llamaba sobre. Sí, hay que explicarlo todo, porque uno dice, sí. Mira. Un poquito más. Esto era un sobre. Se hacía así, se metía la carta dentro y se hacía así. ¿Te acuerdas? Que se llenaba. O cogía un trapito y hacía así. Lo cerraba. Y ponías algo que se llamaba sello. Sello. No el del 66, no, sello. Yo fui coleccionista de sello durante mucho tiempo. Se ponía el sello y se mandaba. La carta podía llegar cuando el Señor lo quisiera. Una semana, 15 días, 2 meses, 3 meses. Cuando se recibía la carta, era el que estaba allí que te mandó la carta, era todo lo contrario a lo que tú estabas leyendo en la carta. Me duele un poquito el pecho, últimamente duermo mal, tenía tuberculosis y ya estaba muerto, sepultado y enterrado. Créeme, eso existió durante siglos. Los crismas de Navidad, ¿se acuerdan? Los crismas de Navidad, venga a mandar todo el mundo fotografías de la Navidad. Hoy en día, postales de Navidad, los crismas. Te pone una cosita, un árbol de Navidad, te lo manda a 10.000 personas. Pregúntale a nuestros abuelos. Yo llegué a conocer a mi bisabuelo. Menciónale la palabra Facebook. Te doy una cachetada como me llame Facebook, malcriado. ¿De dónde habrás sacado esa palabra? Con esa gentuza con la que te juntas. Que no, abuelo, que yo hablo por WhatsApp, que te voy a dar una como usted con esas palabrotas.
Twitter, ¿será posible este malcriado? ¿Qué estás diciendo, muchacho? Instagram, sale para allá que te doy una paliza. Hoy en día es normal hablar esas palabras, es normal totalmente. ¿Ustedes han visto la rapidez con lo que los muchachos escriben hoy en día en el móvil? Si tardan 1 hora para recoger la habitación, bueno, 1 hora, he sido muy misericordioso. Tardan 3 tiempos y la mitad de un tiempo. 42 meses, 1260 días para recoger la ropa de la habitación. Pero dile que escriba un mensaje de WhatsApp. Ya está. Ay, amigo. Sin mirar. Con las 2 manos. Yo soy incapaz de escribir un mensaje con las 2, además con los dedos así, no puedo. Increíble. La forma de comunicación hoy en día ha cambiado completamente. La atracción en esta época posmoderna por lo raro, por lo absurdo, ha roto todos los límites y todas las barreras. ¿Cómo puede poner un tipo en internet un anuncio de decir, ¿a alguien le gustaría comerme? Y haber un tarado que responda, yo me ofrezco. Y reunirse en una casa y tú te comes mi brazo y yo me como el tuyo, por decir algo. Eso era algo impensable hace años atrás. ¿Cómo que voy a poner un anuncio para ver quién me quiere comer? Pues hemos llegado a esos extremos, hermano. Hemos llegado a ese extremo. Hemos llegado a un punto en el que la gente trabaja y trabaja, muchos de ellos únicamente para comprar y tener cosas, pero no para hacer. Nadie trabaja, o poca gente trabaja para comprarse una buena enciclopedia, o unos buenos libros o comentarios bíblicos o de la índole que sea, o para aprobar aquellas asignaturas que no pude terminar en su época. No, yo trabajo para comprar y comprar y comprar y comprar. ¿Quién sería capaz de ustedes de venir un día al culto con toda la ropa que tienes? ¿Te animarías un día a hacerlo? No podrías entrar por la puerta aunque le abriéramos las 2 hojas. No podrías entrar, tendrías que entrar así. Vivimos en una época donde incluso jóvenes se sienten mal si no van con ropas de marca. Porque tiene que ser, pero de marca. Porque si no, mis amigos se ríen en la escuela. Hoy en día muchos no viven, intentan sobrevivir. Y hacen algo que la naturaleza nos da un ejemplo increíble. Y es ese animal que creo que en Venezuela, yo creo que lo vi por primera vez en mi vida en Venezuela, el camaleón. ¿Habéis visto un camaleón? Oye, es algo impresionante, tú. Está entre hojas, entre maleza, y el tío se pone del mismo color de las hojas para que no lo vean. Para que no lo vean. Y cuando baja y pasa por el suelo, que a lo mejor es de color marrón, de tierra, ¡pac!, cambia de color y se pone como la tierra. Es algo increíble. Según donde está, se adapta y cambia. ¿Pero por qué lo hace? ¿Porque quiere llamar la atención? No. Todo lo contrario, quiere pasar desapercibido. No quiere que lo reconozcan, no quiere que lo vean, no quiere que los enemigos le digan, mira, hay uno, rácata ya por él. Sería un estúpido el camaleón que está rodeado de hojas verdes y el tipo se pone rojo, como un semáforo. Sin embargo, yo conozco a un hermano, todos conocemos a un hermano nuestro, que cuando lo llevaron a un lugar, él no hizo lo que hacía o lo que hace el camaleón, sino que si todas las hojas eran verdes, él se ponía amarillo. Y si el fondo era negro, él se ponía blanco. Y si el lugar en el que estaba era blanco, él se ponía negro. En otras palabras, hacía todo lo posible por no pasar desapercibido, por ir contracorriente, por marcar una diferencia, por no dejarse mangonear ni manipular por la masa, sino decir, yo soy diferente y quiero llevarles conmigo. A ese capítulo, después leeremos el de Romanos, no se preocupe. En el libro de Daniel capítulo 1, hay un pasaje extraordinario de un muchacho, de unos jóvenes, que no quisieron bajo ningún concepto pasar desapercibidos. Podían haberse adaptado al ambiente y pegarse la buena vida y hacer como el camaleón. ¿Aquí qué hay que hacer? ¿Adorar a Moloch? Adoremos a Moloch. Luego en la intimidad adoramos a Dios. Total, Dios conoce nuestros corazones. ¿Aquí qué hay que hacer para buscarse la vida? ¿Postrarse ante una imagen porque el rey lo ha dicho? Nos postramos. Después en casa le pedimos perdón al Señor. ¿Aquí qué es lo que hay que hacer? ¿Comer toda esta basura y adorar a todas estas divinidades que ellos adoran? Vamos a hacerlo. Total, después en la intimidad tenemos nuestra relación con Dios, pero de cara a la galería, seamos políticamente correctos, no ofendamos a nadie.
y así nos va a ir bien en la vida. ¿Así? Pues Daniel capítulo 1, versículo 5 dice que el rey le señaló ración para cada día. El rey, pero no tenía otra cosa que hacer un rey como Nabucodonosor que ponerse a decidir qué comida va a comer su gente. Hombre, vamos a ver, era el imperio de los caldeos, el imperio babilónico. Ese hombre tendría 1.000.000 de cosas que hacer, pero el rey se tomó tan en serio el desprogramar, el cambiar a estos muchachos a las bravas, que hasta se propuso asignarles qué tipo de comida tenían que comer. Es que, escúchame una cosa, es que el mundo se está tomando muy en serio el cambiar a tus hijos, más de lo que tú te tomas en serio, llevarlos por el camino de la palabra de Dios. Es que la sociedad tiene muy claro qué es lo que tiene que hacer ahora, pasado mañana, el próximo verano, la próxima primavera, el próximo otoño, con el objetivo de que te conviertas en un trofeo de guerra. Ellos lo tienen bien claro, ellos no tienen ningún tipo de escrúpulos. Y cada día el rey decía, no, hoy comes esto, y mañana comes lo otro, y pasado comes lo que yo te diga. Vas a comer hasta lo que yo te diga, ni para eso vas a ser libre. Bueno, miren hoy en día la gente, ¿cuántos son esclavos? Ay, no, yo no puedo comer eso. ¿Por qué? Porque el médico dijo, o fulanito dijo, o el pediatra dijo, o el naturópata, No, que el huevo se come la yema, no la clara. Pero es que el mes que viene otro médico le dice, no, se come la cáscara. Ni la yema ni la... ahora la cáscara, sí. En la cáscara es donde está la vitamina. Usted tira la yema y tire la clara. Harina blanca, ni se le ocurra, eso es pecado. El mes que viene tomen toda la harina blanca que quieran, eso es una maravilla. Colesterol, olvídese de eso, ese señor no vino por aquí. Y un vasito de vino a las comidas, ni se le ocurra. Ahora, no, eso es muy bueno para el corazón. Sí, así hay tanto alcohólico en España, le hicieron caso al médico. ¿Qué le parece? La pasta, la pasta ni se le ocurra. El pan, ni tocarlo. No, ahora coma todo lo que quiera. Antes para adelgazar había que comer menos, ahora para adelgazar hay que comer más. Es que estoy adelgazando. ¿Y cuántas veces comes? 7 veces al día. Y antes para adelgazar te decían, no coma. ¿Cómo cambia la vida tú, Les daba buena comida, le daba buen vino. Hombre, es que el rey Nabucodonosor no va a comer basura, No mandaba a los criados para que le buscaran en los cubos de basura la comida y luego servírsela a él y a sus vasallos, no. La comida que le ponía el rey a los muchachos estos, incluido Daniel, tenía que ser una comida tú de categoría. Es que el mundo te ofrece siempre lo mejor, aunque vaya envenenado el filete, aunque vaya envenenada la tarta, o aunque vaya envenenado el libro, la película, lo que sea, siempre la presencia, el mundo presenta las mentiras como si fueran verdades. Nosotros el gran defecto es que nuestras verdades a veces las presentamos tan mal que parecen que son mentiras. Los actores de Hollywood sacan todo tipo de reconocimientos y todo tipo de medallas y todo, el Oscar y el Grammy, no sé qué, no sé cuánto, porque sus mentiras, los guiones que son todo mentira y ciencia ficción, lo hacen tan bien que parecen que lo mataron, parece que el barco se hundió, parece que de verdad fue una guerra, pero era todo mentira. Era todo trabajo de ordenador, pero lo hacen tan bien que hasta los tiros, hasta la sangre que le salía a borbotones, el ojo que le salió, ¿verdad? Y el riñón que se le salió, oye, es que lo hacen tan bien que parecía verdad, y nosotros el evangelio lo vivimos como si no fuera realmente verdad. Entonces, claro, ¿qué te parece? Era buena comida, era buen vino, pero dice aquí, y me los van a criar durante 3 años. Qué curioso tú, el mismo tiempo que dedicó Cristo a criar, a educar, a discipular a los discípulos, 3 años. Ustedes durante 3 años, poco a poco, un día hoy, otro día mañana. Esto no es de la noche a la mañana, De la noche a la mañana no se levanta un pueblo, una ciudad, un país, una familia y dice mañana, no, sino esto es una comedera desde cerebro, poco a poco, ahora un poquito una cosa, mañana otra, hoy la comida, mañana el vestido, pasado el tatuaje, pasado la película, mañana la risita, mañana el humor, mañana la niña, pasado el homosexual, pasado no sé qué, y al cabo de un tiempo hacemos de la sociedad una sociedad robotizada, donde van a comer lo que nosotros digamos, se van a vestir como nosotros digamos y van a vivir como nosotros queramos que vivan. Esa fue la idea de Nabucodonosor, desprogramar poco a poco a esta gente e ir cambiándoles su forma de comer, de vestir, de hablar, de pensar, etcétera, etcétera. Pero dice en el versículo 6 que entre esta gente que querían desprogramar estaban Daniel, Ananías, Misael, Azarías, que eran hijos de Judá. El jefe de los eunucos les cambió el nombre. Claro, pero vamos a ver. ¿Saben lo que significa Daniel? Dan es juez, Dani es mi juez, él Dios es mi juez. Es decir, mi juez. Yo no estoy como un anarquista, donde hago lo que siento o lo que se me viene a la cabeza, sino que yo tengo un juez. ¿Quién manda aquí? ¿El político
Esto habría que decírselo a los de Cataluña. ¿Quién manda aquí, los políticos o el juez? Bueno, según ellos, el político. Según la ley y la Constitución, el juez. Eso dice la Constitución. Y si no nos gusta, la rompemos y hacemos otra. Mi juez, mi rey, el rey eres tú. El político de turno eres tú y te llamas Nabucodonosor. Pero yo soy Daniel. Es decir, mi juez, mi máxima autoridad es el Dios vivo, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Luego, cuando tú des una ley que vaya a favor de la palabra, yo la obedezco y me someto y seré un ejemplo y apoyaré y te defenderé. Pero en el momento en el que te levantes contra la palabra del Señor, vayas en contra de lo establecido por mi Señor, por mi cobertura, por mi juez, automáticamente yo no lo voy a cumplir. Y mira cómo lo hizo. Entonces, ¿qué rey soberbio y arrogante como este señor Nabucodonosor quiere tener a un tipo en el palacio que se llame Dios es mi juez? Nadie. Entonces me le van a cambiar ese nombre. Y le van a llamar, como dice aquí, Belsasar. ¿Y quién es Belsasar? Pues Belsasar era uno de los ídolos principales que se adoraba en Babilonia y era el dios del rey Nabucodonosor. Tú te vas a llamar como yo te diga, ni tu juez ni nada. Tú vas a ser Belsasar. Y al otro le cambiaron a todos los nombres. Incluso a uno, a Abednego, le llamaron el desfigurado. Abednego, eso es el desfigurado, el sin rostro, el sin identidad. Yo te voy a dar la identidad. Yo te voy a programar y te voy a enseñar a hablar arameo. Tú olvídate del hebreo. Y tú olvídate de la ley de Dios. Aquí la ley que manda es la mía. Y tú te vas a vestir y a cambiar y a pensar. Es un trabajo, hermanos, tremendo. Tremendo. Pero Daniel dice, ¿qué dice el versículo 8? Propuso, decidió en su corazón no contaminarse con la comida del rey ni con el vino que bebía. Por eso pidió que no se le obligara a comer aquellas cosas. Y Dios lo puso en gracia. Y eso es lo que la sociedad lleva tiempo y ahora más que nunca tratando de imponer a las bravas, a la fuerza, te guste o no, que lo que vamos a creer y a practicar a partir de hoy va a ser esto. Y ahora se va a poner de moda todo lo que es unisex. ¿Sí o no? ¿Para qué poner un baño para las niñas y otro baño para los niños que se ha hecho toda la vida en un colegio? Vamos a poner un baño unisex. Y ahí pueden entrar niños, y pueden entrar niñas, y pueden entrar los que quieran. Entonces tenemos, pues, la ropa unisex. ¿Para qué diferenciar a los niños de las niñas? Que si el color rosadita para la niña, el azul para el niño. No, todo unisex. Peluquerías unisex, ropa unisex, baños unisex. ¿No se dan cuenta ustedes? ¿No se dan cuenta ustedes? El modelo tradicional de familia, ¿cuál fue? Pues el de toda la vida, el que Dios estableció, el que Dios honra, el que Dios avala, el que Dios apoya. Un hombre, por esto dejará al hombre a su padre, a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Eso es lo que Dios dijo. Pero el hombre dice, no, eso ya está caducado, eso es de otra época, eso es de otra era. Ahora hay otros modelos, ahora hay otras formas, y tenemos que adaptarnos a los tiempos. ¿Qué más da si un hombre se quiere casar con otro hombre y adoptar niños o niñas, o una mujer con otra mujer? O si se quiere casar el hombre con su perro, o la mujer con su mula, o con su pájaro. Lo absurdo, lo ridículo es lo que vende. Por ahí hay algunos creyentes que dicen, bueno, entonces lo que tenemos que hacer, y lo enseñan, yo he visto y lo he oído que enseña, que, hermano, lo que tenéis que hacer entonces es prepararos y estudiar y sacar buenas notas en las universidades para ver si podéis llegar a ser primeros ministros y alcaldes y gobernadores y presidentes de país, para que una vez que tengáis esos cargos cambiar al mundo, para que el mundo sea mejor. ¿Y dónde dice eso la Biblia? ¿Dónde dice en la Biblia que nuestros hijos tienen que prepararse para ser políticos o catedráticos? Yo no estoy diciendo que no puedan ser catedráticos, políticos, abogados, médicos, lo que les dé la gana, pero no como una norma, como un patrón para poder cambiar la sociedad, porque el hombre quiere cambiar todo de afuera para adentro, y Dios es el único que puede cambiar la sociedad y al hombre de adentro hacia afuera por el poder de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Modelo de familia totalmente roto, donde el hedonismo, es decir, el placer, el objetivo es pasarlo bien. Y si yo lo paso bien tirándome de un puente abajo con la cabeza para abajo y los pies para arriba, vos me tiro. Y si hay que pagar, pago. Y si yo me siento bien saliendo por la calle y diciendo a aquel, íbamos 20 y le damos una tunda y lo dejamos medio muerto como aquel de la historia del buen samaritano, y lo grabamos y lo subimos a internet, y encima hasta nos pueden llegar a pagar porque se convierte en un vídeo viral, pues lo hacemos y no pasa nada, porque al fin y al cabo es lo que nos produce una subida de adrenalina.
y lo pasamos bien. Y si tenemos que meternos con una niña, llevarla hasta el borde de la desesperación y que piense en quitarse la vida, si yo me siento bien y me siento realizado así, pues lo hacemos. Y es una sociedad donde el absurdo, lo ridículo, donde no hay valores, donde no hay principios, donde no hay nada absoluto, todo es relativo, ¿verdad? Tú te sientes bien siendo satanista, pues sigue ahí, hijo. Tú te sientes bien yendo al culto, pues vete allí. Tú te sientes bien siendo homosexual y católico o evangélico y mujeriego o drogado y no sé qué, no pasa nada, hermanos. Y es como querer hacer una especie de religión a la carta, donde yo pongo las normas y donde yo establezco las fronteras, si es que existe alguna. ¿De qué manera esta filosofía tan sutil que ha ido penetrando y penetrando día tras día por la radio, por las series de televisión, por los periodistas, etcétera, etcétera? ¿De qué manera todo esto ha influenciado a la iglesia, a los creyentes, más de lo que ustedes se puedan imaginar? Y os voy a poner varios ejemplos. Hay iglesias hoy en día donde puedes llevar a tu jefe, a tu compañero de trabajo, a tu padre, a tu madre, a tu vecino, a tu amigo, a quien tú quieras, y puedes estar tranquilo con la completa seguridad de que el que va a compartir la palabra no va a decir nada que se sienta aludido, ofendido o confrontado la persona que has traído. Porque es un mensaje tan light de amor y paz. Y claro, ¿quién no quiere amor y paz y ser bendecido y ser prosperado? Hay que ser idiota para decir, no, yo no quiero ser bendecido y prosperado, ¿verdad? Hay congregaciones que ya han sacado totalmente palabras como infierno. Infierno, en el siglo XXI, por favor, hágame el favor. Eso era antes para asustar a los niños. La palabra pecado, eso tiene que ser desterrado. La palabra santidad, santidad, ay, por favor, eso suena a edad media mismo. Santidad, pecado. Y tantas palabras, infierno. Hay Biblias incluso que las últimas tiradas, no las primeras que hacían, por ejemplo, la nueva versión internacional. Hay algunas tiradas, algunas últimas publicaciones donde han quitado de un plumazo la palabra sangre. Tú quitas la palabra sangre de la Biblia y mutilas media Biblia, porque la Biblia está toda llena por un hilo conductor que es la sangre de aquellos corderos, ovejas y finalmente la sangre de Cristo, que es la única que limpia el pecado del ser humano. Pero claro, hablar de sangre, de pecado, de desorden, de santidad, de infierno, de diablo, por favor, por favor. Y ya se cambia la terminología. Muchas canciones cristianas hoy en día, cuando tú las escuchas, tú dices, una pregunta. ¿A quién le está cantando este tipo? Te quiero con todo mi corazón. No puedo vivir sin ti. Paso las noches pensando contigo. Sin ti mi vida no tiene sentido. Tú eres el amor de mi vida. Ese tipo, yo lo llevo aquí al recinto ferial y a todas las parejas les entra un espíritu de enamoramiento alucinante. No, pero es cristiano. Bueno, cristiano porque tú lo digas. Pero canciones donde se pueden cantar en cualquier lugar, en la calle, en la universidad, en la calle Castillo, pidiendo dinero, en una iglesia, donde tú quieras. No apuntan a ninguna dirección, canciones light, canciones que no te llevan a buscar de Dios, al compromiso, a adorar a Dios. La estructura de muchas congregaciones ha cambiado completamente. Ahora se están poniendo las iglesias de moda, las que no tienen ni bancas ni sillas. Se han quitado de muchas congregaciones las bancas y las sillas. ¿Y ahora qué ponen? Sillones. Sí, sillones, una mesa camilla, una mesa cuadrada. Entonces la gente está pues en sillones, así uno medio tumbado, el otro con los pies encima de la mesa, y entonces ya se ha quitado el púlpito. Y el pastor, más que compartir, pues lo que hace es dialogar con los muchachos y no sé qué, no sé cuánto. Iglesias que se han llenado de la noche a la mañana sin ningún tipo de esfuerzo en Madrid, Barcelona y en muchas partes del mundo. Y venga música, y venga música, y venga música, y venga música, y venga foco, y venga humo, y venga niñas bailando, y venga... Aquello parece más que nada un concierto, más que una iglesia. Pero es lo que vende hoy en día, es lo que vende. Vete a las iglesias de Hillsong en Barcelona, vete a las iglesias de Hillsong en Madrid. Hay palabra, hay predicación, hay confrontación del pecado, hay confrontación de la homosexualidad, hay búsqueda del Señor. En la inmensa mayoría de los cultos no. Claro, un joven, 18, 20 años, llega a un culto donde hay 250 chicas que parecen todas modelos, donde la predicación es Dios te va a bendecir, pide, decreta, declara. Porque a todo esto hoy en día se ora de una forma que hace años te hubieran llamado la atención en cualquier iglesia. Si a mí se me hubiese ocurrido cuando yo tenía 20 años, que los tuve, yo los tuve también, pero no los echo de menos en absoluto. Si a mí se me hubiese ocurrido decir una oración, yo declaro, yo decreto, yo ordeno, y te dice el pastor, ¿qué estás haciendo?
¿Tú qué estás haciendo? No estás declarando y decretando y yo. Cállate la boca, te meto una colleja. Señor, si tú quieres, Señor, tu voluntad. Señor, yo no sé qué pedir, pero yo te pido. ¿Verdad? Hoy en día le dan órdenes a Dios. Ya no está el hombre al servicio de Dios, ahora está Dios al servicio del hombre. Pide, declara, decreta, reclama y todo lo que deseas, como el niño caprichoso que pide algo, hay que dárselo. Si no te dejan ridículo, hay que dárselo. Y claro, hermanos, ¿cómo no van a crecer esas congregaciones? ¿Cómo el mundo no va a oírlo? Si dice la Biblia, los del mundo oyen a los que son del mundo. Pero ¿por qué no me invitan a mí a lugares como ese? Porque les dejo la iglesia vacía en 10 minutos. Totalmente, aquí es un peligro. Hoy en día se va a la iglesia a ligar, hoy en día se va a la iglesia a bailar, hoy en día se va a la iglesia a reír, pero a llorar, a buscar de Dios, a buscar de la palabra, a profundizar en la palabra. Hoy en día los púlpitos están llenos de psicología, más que de evangelio. Y cuando la psicología desplaza al evangelio, la superficialidad es terrible. Cuando la religiosidad desplaza la santidad, terrible. Cuando ya no se hace la oración modelo de Cristo, que para mí es una de las mejores oraciones y de los mejores ejemplos que nuestro Señor Jesucristo dejó en esta vida, fue cuando se fue al huerto de Getsemaní y desgarrado, dolorido, entristecido, pide oración, se inclina ante el Padre y dice aquello de: Padre, no se haga mi voluntad sino la tuya. Hoy en día es al revés. Hoy en día es: Padre, que no se haga tu voluntad sino la mía. ¿Qué te parece? Dios al servicio del hombre en vez del hombre al servicio de Dios. ¿Qué te parece? Es verdad que los tiempos cambian, ¿no? Está claro. Hombre, hoy en día podemos tener un micrófono y podemos retransmitir un culto por internet. Claro, pero eso no significa de que a nuestro evangelio le falta algo. No caigan nunca en el error y en la trampa de creer que al evangelio o a la Biblia le falta algo. Claro, como esto se escribió hace tantos siglos, pues esto ya está caducado. No, Señor, caducado estás tú. Caducados somos nosotros humanos, pero el cielo y la tierra llegarán a pasar, pero la palabra de Dios es completa, es perfecta, ni le sobra, ni le falta nada, es eterna. Pero lamentablemente, hoy en día, por ejemplo, me he encontrado con creyentes de años, y tengo que decirlo, muy a mi pesar, incluso hasta pastores que no tienen ni idea de escatología. Porque hoy en día hablar de Daniel, de Apocalipsis, de la bestia, del anticristo, ¿verdad? Del falso profeta. Cállate, eso trae unas trabadas a la gente, lo vas a asustar. ¿Cuántos quieren unción? ¿Cuántos quieren dones? ¿Cuántos quieren que les profetice? Eso vende, amigo, eso vende a tutiplén. Pero decir, como no te arrepientas, te vas al infierno de cabeza por la eternidad, eso no vende. Entonces de escatología no se habla. Y cuando no se habla de escatología, se pierde el temor de Dios. Y lo importante es lo aquí y ahora, el presente, mi casa, mi coche, mi novia, mi marido, mi trabajo, mis papeles, etc. Ya el futuro, de momento, no me interesa. Prácticamente la escatología ha desaparecido en muchos púlpitos. Hablar de Cristo hoy en día, de la figura de Cristo, mencionarlo por nombres, decir exactamente lo que hizo, lo que no hizo, a lo que vino y a lo que no vino, a algunos les da temor. Hay congregaciones, yo he entrado en algunas de ellas, en las que cuando entra dice: ¿pero dónde estoy? ¿En una iglesia o en un salón de conferencias? ¿Verdad? Da como miedo hablar de la cruz. Ay, la cruz, no, quita la cruz, eso que va, quita cualquier símbolo, la cruz. Porque es como temor. ¿Y los homosexuales quitan la bandera de 7 colores? ¿La ponen en todos los lados? ¿Y de dónde han sacado eso? De la Biblia, de la lluvia en colores que es el arco iris, el pacto, la señal del pacto de Dios con la humanidad, de no agresión otra vez, de no destrucción masiva. Nadie se avergüenza de nada. Falta de enseñanza, falta de conocimiento bíblico, falta de santidad. ¿Qué se busca? Métodos humanos, sistemas piramidales, donde yo le hablo a este le habla al otro, tú me das cuenta a mí, yo le doy cuenta al otro. Sistemas humanos que parece más que nada una empresa de marketing, más que un evangelio, donde el Señor Jesucristo es la cabeza. No, la cabeza es tu líder, y a tu líder le tiene que decir hasta cuántas veces vas al baño. Y te acuestas con tu mujer cuando yo te diga, porque para eso soy tu líder. Ah, ya veo. Claro, ustedes, gracias al Señor, muchos de ustedes no conocen todas estas vainas. Ustedes ignoran cómo se utiliza muchas veces el púlpito hasta para asustar a la gente. Y si no vienes, y si te pasa tal cosa porque no tienes fe, porque la maldición, y te echan hasta la culpa de que a Cuntaquín te lo apedrearon por culpa tuya. No, Señor, en Cristo somos nuevas criaturas y las cosas viejas pasaron. Todo es hecho nuevo en Cristo Jesús. Yo no tengo que morir por los pecados de mi Padre, ni mi Padre tiene que morir por los míos, sino que el alma que pecare, esa morirá, dice la Biblia. Pero en este sistema, ¿verdad? En este sistema, al cristiano se le llega a divinizar. Cuidado, aquí el único divino es Dios, pero el creyente llega a sentirse y llega a mal utilizar esa autoridad delegada de Dios hasta el punto que, como dije antes, decreta, declara
Y cuando yo escucho a un creyente que repite más veces la palabra yo que otra cosa, a mí me da temor esa persona. Porque por mucha buena intención y por muchos buenos deseos que tenga en su corazón, Pablo llegó a decir aquello de ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Santiago dijo una vez, ¿por qué os jactáis diciendo mañana voy allí, compro esta mercancía y la vendo para allá y agarro esto y lo suelto por aquí y organizo mi vida? Cuando más bien deberíais decir, si Dios quiere, haremos esto o aquello, ¿verdad? Iglesias donde se va a recibir. Y en el momento en el que yo no reciba lo que creo que tenía que haber recibido, cojo y me voy. Todo esto donde nos creemos seres superiores, donde todo vale, donde Dios es tan bueno que Dios no puede condenar, ni Dios puede bajo ningún concepto hacer nada contrario a mis principios, a mis estructuras psicológicas, pues es totalmente equivocado, porque yo el jueves, y espero que hayan visto, y si no, les recomiendo que por favor se metan en internet, en la página de la iglesia, y oigan nuevamente el mensaje del jueves, los 3 versículos que les di, de cómo Dios es capaz de mandar un diluvio donde su ira fue derramada y murieron. Alguien me decía hoy, oye, tú el jueves dijiste miles, ¿no habrán sido millones? Pues lo digo hoy, hermano, por si acaso me quedé corto el jueves. En el diluvio murieron probablemente millones de personas. Y yo os pregunto a ustedes que conocen la Biblia, ¿quién mandó el diluvio? ¿Satanás? ¿Los demonios? ¿Los políticos? ¿Las autoridades? ¿Quién mandó el diluvio? Dios lo mandó. Dígalo fuerte, Dios lo mandó. Dios, un diluvio, ¿sí? ¿Qué pasa? ¿Que no puede hacerlo o qué? ¿Tú lo harías mejor que él? ¿Y quién destruyó Sodoma y Gomorra? Dios destruyó Sodoma y Gomorra. ¿Y quién permitió que mataran al Hijo de Dios en la cruz del Calvario? Dios lo permitió. ¿Pero tú permitiste que mataran a tu hijo? Sí, yo lo quise que lo mataran. Pero entonces hay aspectos de Dios que no se han predicado y parece como que se han ocultado. Y parece como que algunos creyentes últimamente tienen temor porque dice, oye, es que yo acabo de terminar de leer lo que llamamos vulgarmente el Antiguo Testamento, oye, y yo salgo horrorizado, salgo asustado, veo allí un Dios todo el día matando, todo el día guerra, todo el día castigo y todo el día tal, pero qué alivio, cuando entro al Nuevo Testamento, Dios todo es más tranquilito, como que Dios como que ya está más relajadito, ¿no? ¿Saben una cosa? Solamente hay un Dios, el Dios que mandó el diluvio, es el mismo Dios que mandó a su Hijo unigénito al mundo para morir por ti en una cruz, el mismo. Y el Dios que destruyó Sodoma y Gomorra no ha destruido este país, no porque no se lo merezca, sino por gracia y por pura misericordia. Porque antiguamente había una Sodoma y una Gomorra. Hoy en día hay miles de Sodoma y miles de Gomorra. Vete a cualquier ciudad del mundo, vete a cualquier ciudad por la noche y te vas a encontrar más perversión, en más cantidad y con más variedad que en aquellos siglos y en aquellos tiempos. Por lo tanto, queridos hermanos, estamos viviendo unos tiempos bastante delicados, en los que sobre todo la juventud y los que van a estudiar y los niños están bajo una presión terrible, porque ya más o menos uno tiene como sus principios y sus ideas formadas, pero cuando tú llevas a tu hijo a la escuela dominical, recuerda que en la escuela dominical se fueron hace una hora y dentro de una hora estará otra vez contigo. Y hasta el próximo domingo, seguramente, a lo mejor no digo todos, disculparme, pero a lo mejor algunos de esos niños que han entrado en la escuela dominical hasta el próximo domingo no volverán a oír algo de Biblia. Pero tu hijo, cuando vaya el lunes, lo metes a las 8 de la mañana y hasta las 5 de la tarde, ahí está dentro. Y el martes, y el miércoles, y el jueves, y el viernes, etcétera, etcétera. Y la presión, el bombardeo continuo en la televisión, en internet, en los colegios, en la universidad, pueden llegar incluso a sentirse bichos raros. Sí, muchos niños, muchos jovencitos, muchos adolescentes se sienten como bichos raros. Pero yo quiero decir algo que a algunos les puede causar espanto o asombro, pero lo tengo que decir. Los cristianos siempre, salvo rarísimas excepciones, hemos sido minoría en todas partes. La mayoría de las veces el cristianismo ha sido minoría en medio de una gran masa de inconversos y de paganos que odian a Dios y odian a su palabra. El Evangelio fue minoría en Israel, el Evangelio fue minoría en Inglaterra, en los mejores tiempos, en Alemania, en Suiza, en Francia, en España, en todas las partes del mundo. Siempre hubo un remanente, sí, que destacó por su fidelidad, por su santidad, por su compromiso. Pero no te sientas como bicho raro, sino siéntete más bien como persona privilegiada. Pero hay una cosa que yo quiero que sería bueno que hiciéramos en esta tarde. Daniel dijo, bueno, vamos a ver, yo nunca volveré a mi tierra. Mataron a mis padres, mataron a mis familiares, me destruyeron el templo en el que yo adoraba a mi Dios,
destruyeron mi ciudad de Jerusalén, en la que nací, derrumbaron las murallas y me han traído aquí y sé que nunca más volveré a mi país. Me han cambiado la comida, me han cambiado la forma de hablar, me han cambiado mi idioma, me están tratando de meter a la fuerza, a las bravas, algo en lo cual yo no quiero caer. ¿Cómo no cayó? ¿Cómo no se dio y no se rindió diciendo, bueno, mira, ya está, venga, va, ya. Tatuarse, venga, ponme otro ahí, venga, tatúame ahí, pero ponme ahí. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Por lo menos cristianizo ¿no? Hay algunos cristianos dicen, no, espérate. Yo soy de mi amado y mi amado es mío. Aní le dodí de lodí li. Y además se lo ponen en hebreo y todo. Mira, ¿sabes qué? Pues mira, yo qué sé, mira, si el niño es rarito y en vez de corregirlo, si el niño quiere mañana ir con una faldita al colegio, pues total, ¿qué pasa? No pasa nada. Es mucho más fácil ceder, ¿verdad? Es mucho más fácil rendirse y decir, bueno, pues, total. Hay que ser mucho más valiente para pararse y decir, no. Nosotros nos vamos a proponer en nuestro corazón, en estos tiempos en los que Él permitió que yo viviera y naciera, vamos a intentar con su ayuda marcar una diferencia. Si tú quieres pasar desapercibido en tu trabajo, allá tú. Si tú quieres que la gente diga, pero tú eres evangélico. No sabía. No sabía. Tú vas a una iglesia evangélica. No. Si tú quieres ser un cristiano del montón, ahora vengo, mañana no vengo, ahora creo, pasado no creo, ahora estoy aquí, mañana estoy allá, ahora vengo a esta iglesia, ahora no voy a ninguna, ahora yo apoyo al pastor, mañana es un sinvergüenza, ahora creo. Si tú quieres vivir así, allá tú, mijo, allá tú. Pero si ustedes vienen aquí, las personas que están de visita esta tarde y los que lleváis tiempo aquí, si tú te congregas aquí queremos ir en serio con el Señor, Esto no es un jardín de infancia. Aquí machangos y malcriados no quiero. Aquí venimos a cambiar con la ayuda del Señor. ¿Por qué empecé el mensaje esta tarde diciéndoles de aquel señor que se arruinó 2 veces, pero que se dejó ayudar, que se dejó asesorar y hoy en día es multimillonario? Porque uno de los grandes problemas de muchos creyentes, y yo lo tuve también durante algún tiempo, es que nos creemos sabios en nuestra propia opinión y decimos, caramba, pero si yo ya llevo años en el Evangelio, hermano, yo ya tengo una cierta edad y yo ya no sé qué. Hermano, ¿sabe qué? Estamos en pañales. Estamos todavía en pañales. Hay gente que todavía se desanima cuando el pastor no le saluda. ¿Cómo puede ser eso? Queridos hermanos, ha llegado el tiempo en el que tenemos que darnos cuenta de que la presión es tan inmensa, tan enorme, que a menos de que vivamos bien cerca del Señor, no vamos a poder sobrevivir. Cristo una vez hizo una pregunta: ¿encontraré fe en la tierra cuando yo vuelva? Señor, pero ¿cómo puedes preguntar eso, Señor? Es que Él sabe que si los días no fueran acortados, nadie sería salvo. ¿Encontrará el Hijo de Dios fe en la tierra cuando vuelva? La Biblia no hay que reinterpretarla. Al Evangelio no le falta nada. Yo no vivo en una permanente y constante insatisfacción diciendo, esto funcionó, claro, en aquella época de Pablo, de Pedro, de Moisés, de David, pero esto hoy en día no funciona. No, yo no tengo eso. Al contrario, yo creo que lo que funcionaba, funciona y funcionará, porque estamos hablando de la palabra del Señor. Y quiero solamente terminar diciendo algo. Mira, si yo cojo un vaso de agua así redondito como este y le echo agua, el agua sí coge la forma del vaso, pero sigue siendo agua. Pero si yo este agua la pongo en un vaso cuadrado, sí, el agua tiene forma cuadrada, pero sigue siendo agua. Y si yo cojo el agua y la pongo así en una probeta así muy larga, cambió la forma, pero la esencia sigue siendo la misma. En otras palabras, sé el mismo, vivas donde vivas, rodeado de inconversos, de paganos, de ateos o de lo que sea, que tu esencia como hijo y como hija de Dios no te la cambie nadie. Pero para poder mantenerse firme hoy en día hay que estar con las ideas bien claras y muy cerquita del Señor. ¿Saben por qué vemos los aviones tan pequeños cuando van por el cielo? ¿Sabes por qué decimos, madre, qué pequeñito? Porque estás muy lejos. Pero ese mismo avión, si tú te vas a cualquier aeropuerto y te paras al lado, dices, madre mía, es inmenso tú. Qué ancho, ¿no? Qué alas tan anchas tiene, qué envergadura. Pensar que ahí caben 100, 200, 300, 500 personas. ¿Cómo se puede levantar este bicho tan grande que pesa toneladas? ¿Cómo se puede levantar y cruzar océanos y cruzar continentes? Claro, es que lo vemos pequeñito porque tú estás muy lejos. Pero cuando te acercas, aquello pequeñito, insignificante, se te hace enorme. ¿A qué distancia tú estás viviendo de Dios? ¿Te parece pequeño, verdad?
Señor, ¿dónde estás? Que no te veo, no te veo, no te veo. Porque estás lejos del Señor. Pero cuando tú te acercas a Él, lo ves mucho más grande que tu problema. Lo ves mucho más grande que tu necesidad. Por eso en esta noche vamos a acercarnos al Señor. Mira, me da igual si estamos en modernismo, postmodernismo, racionalismo, existencialismo. Me da igual como lo quieran llamar los hombres. Yo lo que sé es que estoy en un tiempo en el cual Dios me ha puesto aquí para hacer sal y para hacer luz en esta tierra. ¿Cuántos dicen amén? Cierra tus ojos ahí donde estás. Vamos a orar. Vamos a orar. No vamos a dejar que el mundo nos pastoree. No vamos a dejar que el mundo nos arranque nuestra identidad. No vamos a camuflarnos ni a mimetizarnos como el camaleón para que no lo descubran. No. Yo no voy a hablar, pensar, vestir y actuar como los del mundo para que no me descubran y para que no sepan que soy un hijo de Dios. No, no, al contrario. En cuanto me vean hablar, una palabra que diga, dicen, uy, este es diferente. Pero para eso hay que vivir muy cerca de Dios, amigos. Si no, tú no aguantas. Aguantarás hoy, mañana, pero pasado mañana la presión será tan fuerte que al final doblas las rodillas y adoras a Baal o a quien haga falta. Pero aquellos jóvenes hebreos dijeron, nuestro Dios nos puede librar. Y yo digo hoy, y lo digo con fe en el nombre del Señor y con toda la confianza del mundo, nuestro Dios puede librarnos a nosotros y a nuestros hijos de las presiones terribles por las que están pasando, ¿sí o no? Nuestro Dios nos puede librar de tu mano y del fuego destructivo, pero si el Señor permite que hoy muramos quemados, tampoco nos vamos a postrar. Es decir, lo tenían tan claro. Tú lo tienes claro, hermanito. Tú lo tienes claro, hermana. Tú tienes claro que esto no es una religión, que esto no es un negocio. Tú tienes claro que detrás de todo esto está la mano de Dios, que es el Señor el que te ha llevado hasta aquí, que es el Señor el que nos ha soportado, que es el Señor el que nos está hablando y sacudiendo. Tú lo tienes claro, porque si no lo tienes claro, tú no aguantas. Claro, eres cristiano aquí adentro porque aquí no hay presión, aquí todos más o menos vamos en la misma línea, pero en el momento en el que te expongas, tú no vas a tener valor para decir, no, yo soy diferente, yo no creo en eso. Ustedes apoyan el aborto, yo lo reprendo y le hago guerra a eso. Y ustedes apoyan esto, yo voy en contra de aquello. Te podrás sentir solo, pero yo prefiero sentirme solo, sin ayuda y apoyo de los hombres, pero sentir el apoyo de mi Dios, que sentirme aplaudido por las masas. Y Dios me dio la espalda hace mucho tiempo, ¿te das cuenta? Esto es para valientes, ¿sabes? El Evangelio no es para mequetrefes, no es para señoritingo. El Evangelio es para hombres valientes, que estén dispuestos a morir si hace falta por la causa del Evangelio. Por eso hay tan pocos cristianos. Por eso hay tan pocos cristianos. Porque en el Evangelio es renuncia, es sacrificio. Y para todo eso hay que vivir muy cerca del Señor. Por eso esta tarde, Señor, queremos pedirte como el joven Daniel. Dios te bendiga, pastor. Qué palabra de poder transformadora tienes. Sea Dios obrando siempre en los corazones de los que te escuchamos. Rico alimento para nuestra alma. Gracias, Pastor Sierra. Bendición para Ud y su familia. 24-2-21 Pachucago, México. Buenas noches, pastor. Qué hermosos sus sermones. Dios los siga bendiciendo y que siga con esos hermosos sermones que llegan hasta el alma y corazón. Gracias, pastor. Se tenía que ver a Cristo. Ese era un requisito indispensable para poder ser llamado bíblicamente apóstol de Jesucristo. Y la inmensa mayoría de los que hoy en día tienen el título de apóstoles, primero se lo inventaron ellos, no se lo dio el Señor, y en segundo lugar no han visto nunca al Señor. Segunda característica, dice que tenían que hacer milagros y señales y prodigios típicos de apóstoles. Y ahí están en la Biblia para que usted sepa cuáles son. Cuando nos desviamos de la palabra, cuando nos desviamos de la Escritura, nos pueden dar gato por liebre. Dicen que el gato sabe muy parecido a la liebre o al conejo, yo no sé porque no lo he probado nunca. Ya en la iglesia de Éfeso, en Apocalipsis capítulo 2, cuando el Señor le habla a la iglesia, le dice, habéis probado a los que se dicen ser apóstoles y los habéis hallado mentirosos. ¿No dice la Escritura que hay que probar los espíritus? ¿Sí o no? Probar los espíritus, porque no todo espíritu es de Dios. No se puede decir amén a cualquier cosa. Por eso yo llevo mucho tiempo diciendo, vengan a la iglesia con la Biblia. Muchos no me hacen ni caso, pero lo voy a seguir diciendo. Venga a la iglesia con la Biblia. Salga a la calle armado, con la palabra encima. No se limite solamente a leerla ahí cuando se pone en la pantalla. Traiga la Biblia, escudriñe las Escrituras, tome apuntes, porque usted no se va a acordar dentro de 2 horas de todos los versículos que yo le voy a dar esta noche. Es imposible.
no se va a acordar. Por eso yo compré, otra vez le digo, bolígrafos y folios para que durante el estudio de hoy, donde vamos a escudriñar más profecías que se cumplieron en Cristo, usted pueda recordarlas. Y usted puede decir, a ver, ¿dónde está eso? Aquí, aquí, aquí. Usted nunca escuchará desde este púlpito algo que no se pueda demostrar con la Biblia. Nunca. Todo lo que se predica desde este púlpito, sea a través de Anderson, a través del pastor Marco o de quien sea, todo va avalado y apoyado por la Escritura. Lo que no pasa por la Escritura no nos interesa y no lo compartimos. Porque el Señor Jesucristo dijo, escudriñad ¿qué? Las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí. Yo no quiero pensar que en esta tarde hay algún cristiano aquí entre nosotros que nunca ha leído la Biblia completa. No quiero ni pensar que usted no haya leído la Biblia nunca completa. Vamos a seguir con el Evangelio de Mateo. ¿Alguien necesita papel y lápiz para apuntar? ¿Sí? Pues Patricia, ven. Y si alguien necesita papel y lápiz para apuntar, yo se lo doy. Levante la mano el que necesite papel y lápiz. Hay por ahí algunas cuantas manos. Reparte por ahí. Mateo capítulo 13. Evangelio según San Mateo capítulo 13. ¿A quién le escribió Mateo su evangelio? A los judíos, efectivamente. ¿Y Marcos? A los romanos. ¿Y Lucas? A los griegos. ¿Y Juan? A la iglesia. Repito, lo va a decir usted de memoria, Mateo a los judíos, Marcos a los romanos, Lucas a los griegos, Juan a la iglesia. ¿A quién le escribió Lucas? ¿Y Marcos? ¿Y Juan? ¿Y Mateo? A los judíos. Por eso Mateo utiliza continuamente la expresión para que se cumpliese lo dicho por el profeta y para que se cumpliera lo dicho por el profeta. ¿Por qué? Porque los judíos conocían las escrituras proféticas, conocían a los profetas. Y entonces ellos, cuando leían esas palabras proféticas, podían comprobar si efectivamente Cristo las había cumplido o no las había cumplido. Y nos quedamos en el capítulo 13, versículo 34. Y después yo voy a leer lo de Mateo, y ahí arriba, la que está en la pantalla, me va a poner la profecía del Antiguo Testamento, que ya para eso te lo pasé antes. Mateo capítulo 13, versículo 34 y 35 dice: todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba. Ahora preguntaré qué es una parábola. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. ¿Qué es una parábola? Porque si Jesús solamente a la gente, a las multitudes, les hablaba en parábolas, usted tiene que saber qué es una parábola. ¿Qué es una parábola, pues? Es una enseñanza, lógicamente. Una de las características de una parábola es que se emplea un elemento conocido para hablar de algo desconocido. Es como que a veces se compara, ¿no? Una oveja con el creyente, una red con el reino de los cielos, etcétera, etcétera. ¿Vale? Son como historias, por decirlo de alguna manera, con un objetivo bíblico, con un objetivo espiritual. ¿Dónde estaba escrito que cuando viniera el Mesías utilizaría este sistema de enseñanza con las multitudes? Bueno, lo dice en el Salmo 78, versículo 2. Ahí lo tiene usted, apúntelo. Abriré mi boca en proverbios, parábolas. Hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos. Hay capítulos enteros de la Biblia que fueron dichos en parábolas. Y el reino de los cielos es como, dígame una parábola, el nombre de una parábola. Una. El buen samaritano, el sembrador, el hijo pródigo, la semilla, etcétera, etcétera. Hay muchas parábolas y ese era un sistema que utilizaría el Mesías cuando viniera. ¿Qué significa la palabra Mesías? Es que continuamente yo veo que estamos utilizando palabras, los cristianos, que muchas veces en el fondo no sabemos lo que estamos diciendo. Yo hoy le pedí a varias personas de la iglesia que la próxima semana me traigan la definición de 3 palabras. Porque continuamente veo que utilizamos palabras y a veces no sabemos lo que significa. Decimos que Cristo es el Mesías. Y yo le pregunto a usted, ¿usted cree que Jesucristo era el Mesías?
¿Sí o no? ¿Y qué significa Mesías? ¿Qué significa Mesías? Porque si usted dice que Jesucristo, que nuestro Señor Jesucristo era el Mesías verdadero, yo le pregunto, ¿y qué significa la palabra Mesías? ¿Era tal vez su apellido? ¿Qué significa Mesías? Mashiach. Ungido. Ungido. ¿Ungido con qué y para qué? Se ungía a la gente con aceite. Los profetas llevaban un cuerno lleno de aceite, y cuando iban a nombrar a un nuevo rey, o a otro profeta, o a un juez, ¿verdad?, le derramaban ese aceite, el aceite de la unción, como señal de que espiritualmente hablando esa persona había sido escogida por el Señor y capacitada por el Señor para cumplir esa función. No es un nombre, es un título. Por eso al presidente de Israel en la actualidad se le llama el Mashiach, el Mesías. Y usted dice, ¿pero cómo se le puede llamar Mesías? Es que no es un nombre, es un título. Es un hombre que ha sido ungido para ser el presidente de Israel. Así que el Señor Jesucristo fue ungido por el Padre para que pudiera cumplir con toda la palabra profética que se había escrito acerca de él. Eso significa ungido, Mesías. Mesías significa ungido. Y cuando viniera el Mesías hablaría en forma de parábolas. Las parábolas son historias que pudieron ser realidad o no. Una característica de las parábolas es que nunca se dan nombres propios. Cuando se da el nombre de una persona, como por ejemplo, a veces he oído gente que dice, sí, la parábola del rico y de Lázaro. Eso no es una parábola, hermano. ¿Por qué? Porque se menciona el nombre propio de un protagonista de la historia. No se menciona el nombre del rico, pero se menciona el nombre de aquel pobrecito que estaba lleno de llagas, ¿se acuerda? Que no tenía nada para comer y se llamaba Lázaro, que no tiene nada que ver con el Lázaro que resucita el Señor Jesucristo, es otro Lázaro, ¿vale? Eso no es una parábola, ¿por qué? Porque hay nombre propio. Pero la historia del hijo pródigo puede ser que a lo mejor un padre tuvo un hijo rebelde que se marchó a lejanas tierras, que gastó perdidamente su fortuna, pero ¿cómo se llamaba el hijo pródigo? Nadie lo sabe. Y el hermano, nadie lo sabe. Y su padre, nadie lo sabe. Puede ser una historia real, contada en forma de parábola, o simplemente una historia inventada para tener una aplicación espiritual, ¿verdad? La parábola del buen sembrador. Hombre, ¿cuántos sembradores saldrían al campo y al hacer así, parte de la semilla caía en el camino? ¿Y cuánta semilla caería entre piedras? Pero es simplemente una historia, es una parábola con una interpretación, con una aplicación que después el Señor le da en privado a sus discípulos. Así que otra profecía más cumplida en la persona de Cristo. Hablaba por parábolas como estaba profetizado en el libro de los Salmos capítulo 78. Pero hay una profecía muy bonita que también la cumplió el Señor Jesucristo. Y la encontramos en Mateo capítulo 21. Y voy a leer los primeros versículos. Evangelio de Mateo, capítulo 21, versículo 1. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos y les dijo: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid, el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. ¿Quién sabía? ¿Quién profetizó cientos de años antes de que esto aconteciera, que el Mesías entraría no caminando, sino montado en un pollino de asno? ¿Cómo podía saberlo Zacarías? Ahí está la palabra: alégrate mucho, hija de Sión. Por cierto, Sión, ¿qué significa? Otra palabra que utilizamos miles de veces. Y a veces decimos Sión y no sabemos ni lo que estamos diciendo. ¿Saben que Jerusalén tiene 70 nombres diferentes en la Biblia? Es la única ciudad que la Biblia le da 70 nombres diferentes. Uno de ellos es Sión. Aunque hay un monte que se llama Sión, a la ciudad de Jerusalén se le conoce como la ciudad de Sión. Y dice: alégrate mucho, Jerusalén, oh hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador y humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Esto lo escribió el profeta Zacarías. ¿Cómo podía saberlo? Por revelación del Espíritu Santo. Él recibió la revelación de que el Mesías entraría triunfalmente montado en un pollino de asno
a la santa ciudad de Jerusalén. ¿Y esto ocurrió o no ocurrió? Al pie de la letra, mi hermano. Una profecía más. ¿Por qué no entró en un caballo blanco? Primeramente, los judíos no usan caballo. Eso tiene una explicación, pero los judíos no usan caballo, no usaron nunca caballería. Pero la Biblia dice en el Apocalipsis que cuando el Mesías venga, por segunda vez, vendrá montado en un caballo blanco. Un caballo blanco. Pero cuando entró triunfalmente a Jerusalén, entró en un pollino, porque venir en un caballo blanco significaba venir en son de guerra, y venir en un pollino significaba entrar en son de paz. Así que el Señor Jesucristo viene una primera vez montado sobre un pollino de asno. Se cumple la palabra del profeta Zacarías de una forma tremenda. Y la segunda vez, cuando viene el Señor en las nubes, dice que viene montado en un caballo blanco. Y se describe perfectamente su forma en el libro del Apocalipsis, pero eso ya es otro tema. En Mateo capítulo 27, versículo del 1 en adelante, Mateo 27, del 1 en adelante, apunte. Mire lo que dice aquí, algo impresionante, algo tremendo que ocurrió de una forma extraordinaria. Venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? ¿Allá tú? Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Aquí no lo dice, pero se añade como dato en el libro de los Hechos que cuando se ahorcó, la rama en la que estaba colgado se partió, y al caer al suelo dice que todas sus entrañas se desparramaron por tierra. Y usted puede visitar el sitio donde Judas se ahorcó y no crece ni la hierba, hermano. Todo allí alrededor, verde, flores, precioso. Pero el lugar donde Judas se ahorcó está seco. Y ya le puede usted regar, lo puede plantar, allí no crece absolutamente nada, es un terreno maldito, porque allí murió este hombre que entregó al Señor Jesucristo por dinero. Maldito el dinero cuando se usa para lo malo, hermanos. Arrojando las piezas de plata se ahorcó, y los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron: no es lícito. Ay, no es lícito. Es lícito otras cosas, pero esto no. No es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. Qué hipocresía tan grande, ¿eh? Tan escrupulosos para unas cosas, y es el mismo dinero que ustedes han dado para vender y para comprar la vida del inocente Señor Jesucristo. Es increíble, ¿eh? Somos a veces tan exigentes con los demás y tan tolerantes con nosotros mismos, ¿no? Como decía el Señor, tragáis, ¿cómo decía? ¿Coláis el camello? No. Tragáis, coláis el mosquito y os traigáis el camello. Estaba ahí entre mosquito y camello. Y después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros. ¡Ay, qué buena obra! ¡Qué buenos! Por lo cual aquel lugar, a cual campo, se llama hasta hoy campo de sangre. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, según el precio puesto por los hijos de Israel, y las dieron para el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. No era casualidad que lo entregaran por 30 piezas de plata. Podían haber sido 20. ¿Por cuántas piezas compraron a José cuando lo vendieron los hermanos para Egipto? ¿Por cuántas? Por 20. Podían haber sido 31, 40, 80. Sin embargo, dice la Biblia que sería entregado por 30 piezas de plata. Y tengo que decirles, no se escandalice, que aquí en el versículo 9 hay un fallo del escriba que escribió lo que no era. Lo descubrí hoy, Lo descubrí hoy. Dice el versículo 9: así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías. Jeremías no profetizó eso. Fue Zacarías. No cambia el significado del texto, simplemente que fue un error del copista, que en vez de poner Zacarías puso Jeremías, porque la profecía está en Zacarías 11, 12 y 13. Y ahí está. Y les dije: si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Y me dijo el Señor: échalo al tesoro
hermoso precio con que me han apreciado, y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa del Señor al tesoro. ¿Cómo podía saber Zacarías que a Judas, los sacerdotes de Israel, le iban a dar 30 piezas de plata? ¿Cómo podía saberlo? Es que no lo sabía. Fue otra revelación del Espíritu Santo para que él profetizara la verdad y para que cuando viniera el Mesías hubiera muchas profecías para poder comprobar si era el verdadero o era un falso o era un impostor. Yo le podría dar una lista muy larga de falsos mesías que vinieron. Por ejemplo, uno de ellos, Bar Kokhba. Bar significa en arameo hijo, Kokhba significa estrella, el hijo de la estrella. Hubo un hombre en Israel, más o menos en el 100 y pico después de Cristo, llamado Bar Kokhba, el hijo de la estrella, y un famoso rabino llamado Rabí Akiva, creyendo que era el verdadero Mesías, porque tenía el nombre de la estrella, estrella saldrá de Jacob, se confundió y lo apoyó, y le dio todo su apoyo y comenzó a decir y a publicar que Bar Kokhba era el verdadero Mesías. Falso, lo mataron. Y a Rabí Akiva, los romanos con tenazas ardiendo, le arrancaron toda la piel de su cuerpo a pedazos, se la dieron para que se la comieran los perros, y después lo torturaron hasta la muerte, y otra vez se volvieron a equivocar. Y podría darles una lista enorme de falsos mesías que arrastraron a multitudes, a miles de personas creyendo que eran el verdadero Mesías. Pero para poder demostrar que tú eres el verdadero Mesías, tienes que cumplir 300 profecías. Así que es prácticamente imposible que un hombre, aunque se las aprendiera de memoria, pudiera hacer algo para que esas 300 profecías se cumplieran. ¿Qué podía hacer Cristo desde la cárcel para decirle a los sumos sacerdotes de Israel que le den a Judas 30 piezas de plata? ¿Qué puede hacer Jesús? Nada puede hacerlo. Sin embargo, ellos, sin darse cuenta, cumplieron una palabra profética, y justo ni una más ni una menos. 30 piezas de plata fue el valor que le dieron a nuestro Señor Jesucristo. Qué tremendo, ¿eh? Para Judas, con 30 piezas de plata, estaba contento y creía que ese era el valor que tenía el Señor Jesucristo. ¿Cuánto vale el Señor Jesucristo, hermano? ¿Se puede comprar con dinero? Su amor, su misericordia, su perdón. Es una locura. Otra palabra profética más que se cumplió. Capítulo 27, verso 35, otra más. Miren qué interesante. Cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes, para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Otra vez, partieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Hasta la ropa le quitaron, hermanos. Es tremendo, Hasta la ropa le despojaron al Señor. Salmo 22, 18. Léase el Salmo 22 completo. Es un salmo perfecto. Describe la vida de Cristo con una perfección absoluta. Dice el Salmo 22, 18: repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Hasta la ropa le quitaron al Señor. Qué tremendo. Bueno, le quitaron la vida, la dignidad. No le van a quitar la ropa, imagínate. Otra profecía más. Jesús no dijo de la cruz: quítenme la ropa, quítenme la ropa, para que se cumpla la profecía y vean que soy el verdadero. Él no dijo nada. Salió iniciativa de los romanos que le estaban crucificando. Oye, esta túnica es una pena que lo entierren con ella. Vamos a quitársela. Que se quede desnudo, da igual. Peor para él, más vergüenza pasa. Y dice que se rifaron y echaron a suerte sus ropas. Otra profecía más. ¿Te das cuenta cómo hay una y otra y otra y otra y otra y otra? Y todo esto tú tienes que conocerlo para que tú llegues a tu propio convencimiento de que el Señor Jesucristo era el verdadero Mesías, porque cumplió todas las profecías que hablaban de Él. Tenemos una más en el capítulo 27, estamos en Mateo 27, versículos 38 y 39. Vamos a leerlo también en esta noche. Capítulo 27, 38 y 39. Entonces crucificaron con Él a 2 ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. ¿Y él dónde estaba? En el centro. ¿Por qué no lo pusieron a la derecha? ¿Por qué no lo pusieron a la izquierda? Esto tiene que tener una explicación. Porque en el centro se ponía al más malo, al más criminal, al peor, para que llamara la atención. A la derecha, al siguiente, y a la izquierda, al menos malo o el peor de todos. Lo pusieron en el centro para decir: el peor de los tres, él, el que está en el centro. Es terrible, es que fue una humillación una detrás de otra, una detrás de otra. Y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza. Salmo 22, 7. Volvemos otra vez a este salmo espectacular. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca
menean la cabeza diciendo, ponemos el siguiente versículo, se encomendó a Dios, líbrele Él, sálvele, puesto que en Él se complacía, burlándose del Señor Jesucristo hasta el último momento. ¿Te das cuenta, hermanos? Para que tú y yo estemos esta tarde aquí sentados en esta iglesia, todo lo que Él tuvo que padecer, para que tú y yo podamos en esta tarde aquí estar cantando y alabando a Dios y escuchando su palabra, todo esto se tuvo que cumplir. Y no es nada agradable que a una persona le hagan todo esto. No me gustaría estar en su lugar, que me crucificaran delante de toda la ciudad, desnudo completamente, que se rían de mí todos los que pasen por aquel lugar, que cuando pida algo de agua porque me estoy muriendo de sed, se me acerquen y me den hiel con vinagre, como es otra profecía que también estaba escrita acerca de él, que me traicione uno de mis discípulos, que el otro me niegue, etcétera, etcétera, etcétera. Así que para que hoy podamos estar aquí disfrutando de este estudio y de este mensaje, todo esto que es terrible, yo no sé cuál es peor, se tuvo que cumplir. Y Él lo padeció no porque se lo merecía, sino para demostrarnos su amor y para demostrarnos que Él va en serio con todos y cada uno de nosotros. ¿Y por qué nosotros a veces no vamos en serio con las cosas del Señor? Porque es fácil hablar de lo que hizo Judas y es tremendo hablar de lo que hizo Pedro y de lo que hicieron los sumos sacerdotes y cómo se burlaban y cómo le humillaron y cómo le arrancaron la piel los pelos de la barba y cómo la azotaron. Todo eso está muy bien contarlo. Y a veces decimos que es malos que eran los judíos y qué malos que fueron los discípulos y qué malos fueron fulanito y menganito. Pero hermano, ¿y cuántas veces nosotros después, no digo antes, digo después de haber oído el Evangelio, no hemos sido coherentes con la fe que decimos tener? Y por ahí hay unos pasajes en la carta de los Hebreos que dice que algunos ya pecan hasta deliberadamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, después de haber sido iluminados con la luz del Evangelio. ¿Cómo es posible que algunos pequen ya con toda intencionalidad, sabiendo que la desobediencia, como vimos el domingo, es uno de los peores pecados que podemos cometer contra Dios? ¡Qué misericordia tiene el Señor con nosotros, Porque todo esto no ocurrió la semana pasada. Todo esto ocurrió hace 2000 años. Y nosotros no habíamos nacido. Pero Él sabía perfectamente que cuando naciéramos, todos nos íbamos a descarriar como ovejas. Cada cual se iba a apartar por su camino. Y por eso Él, antes de que tú y yo naciéramos, antes de que nuestros padres se conocieran, antes de que hubiera la más mínima posibilidad de que tú y yo tuviéramos existencia en esta vida, ya Él se adelantó en el tiempo y en el espacio y ocupa nuestro lugar muriendo en una cruz. Hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Qué te parece? Si eso no es amor, si eso no es misericordia de parte del Señor, entonces ¿qué es? Y me gustaría en esta noche que fuéramos al Antiguo Testamento y leyéramos ese capítulo espectacular que muchos no quieren leer porque es tan claro, que tiemblan ante las palabras del profeta Isaías en el capítulo 53 de su libro. Un capítulo realmente espectacular que bajo ningún concepto en absoluto se refiere a un pueblo, a una nación, en este caso Israel, sino que es un capítulo 100% mesiánico y que describe a la perfección detalles del Mesías que se cumplieron perfectamente en su persona cuando estuvo en este mundo. Isaías capítulo 53, arranco desde el versículo 1 y dice: ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Aleluya. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas el Señor cargó en Él el pecado de todos nosotros.
Angustiado él y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Escucha bien esto. Se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad y no hubo engaño en su boca. Con todo, el Señor quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. Esto es la resurrección, amigo. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad del Eterno será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Hay tantas cosas que podemos ver en los evangelios que se cumplieron. Su muerte, su sepultura, cómo oró en el último momento por los que le estaban crucificando, su martirio, su humillación, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que ocurriría después de aquel martirio terrible. Date cuenta que a Jesús se calcula que lo crucificaron más o menos como a las 7 de la mañana, cuando era el primer sacrificio que se celebraba en el templo, y antes de las 3 de la tarde ya había muerto. Horas colgado en la cruz, más el día anterior siendo, digamos, azotado y escupido y llevado de un lugar para otro como si fuera una mercancía, sin descansar, sin agua, sin que nadie le curara las heridas, una humillación detrás de otra, detrás de otra. Aparte de todo eso, el abandono de sus discípulos. Aparte de todo eso, las acusaciones, los falsos testigos que pagaron para que vinieran y dijeran que había hablado en contra del templo, en contra de la ley de Dios, etcétera, etcétera. Aparte de todo eso, por si esto fuera poco, el dolor, las llagas a la intemperie, un dolor terrible. Y para colmo de los colmos, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Hasta el mismo Padre le da la espalda, porque en ese momento Él carga el pecado de toda la humanidad, de todos los que habían muerto en el pasado, de todos los que estaban presentes en su tiempo, en su generación, y todos los que aún no habíamos nacido, por toda la raza humana, desde Adán, desde el primer ser humano, hasta el último que pise el planeta Tierra. Él murió por toda la raza humana. Y lo sabía desde antes de la fundación del mundo. No es que se enteró a los 20 años que leyendo las Escrituras, se enteró por ahí, por Isaías o Jeremías o Zacarías, se enteró de que él había nacido y que algún día le ocurría todo esto. No, él lo sabía desde antes de la fundación del mundo. ¿Cuántos dicen amén? No existía ni el mundo, ni el planeta Tierra, ni el universo, nada existía. Y ya él sabía perfectamente que él algún día se encarnaría, tomaría forma humana y vendría a este mundo y moriría en una cruz, como hemos leído en esta noche. Porque el Señor Jesucristo no comenzó a existir cuando nació en Belén de Judea, sino que Él es eterno. Porque si no es eterno, tenemos un gravísimo problema doctrinal. Si Jesucristo no es eterno y tuvo un principio, quiere decir que fue un ser creado como cualquiera de nosotros. Como fue creado los ángeles, los serafines, los querubines, el mismísimo Satanás, tú y yo. Si Él no fue eterno, entonces mintió cuando Él decía yo soy antes de Abraham. Si Él no era eterno, no era Dios, sino era simplemente un hombre. Y la Biblia dice que la sangre de los seres humanos no puede perdonar nuestros pecados, sino solamente la sangre del Señor Jesucristo, de Dios, puede perdonar los pecados del ser humano. ¿Te das cuenta que detrás de todas estas profecías, detrás de toda su vida y su ministerio, y detrás de estos evangelios y detrás de esta Biblia, está nada más y nada menos que la mente de Dios, el diseñador, el creador del universo, que sabía perfectamente que aunque iba a poner en el mejor lugar del mundo a Adán y a Eva, no hay ningún lugar en la tierra que se pueda parecer a lo que era el jardín del Edén. A pesar de que tenía todas sus necesidades cubiertas, a pesar de que no tenía ni frío, ni calor, ni hambre, ni nada, Dios sabía perfectamente que el hombre iba a pecar y a desobedecer al Creador. Y como lo sabía, no se llevó las manos a la cabeza diciendo, ¡ay, qué lástima, qué pena, con lo que yo lo amé, con lo que yo hice por él! Sino que ya sabía de antemano todo esto, porque Él es un Dios eterno que ve el pasado, el presente y el futuro al mismo tiempo. Y ya tenía destinado desde antes de la creación del mundo a su Hijo unigénito para que viniera a este mundo
para que muriera por nosotros y para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Te das cuenta que todo esto no es casualidad? Todo esto no es una coincidencia de la vida, sino que todo estaba escrito, todo estaba perfectamente organizado y controlado por el Padre. No hay ni un solo detalle del universo, de tu vida, de la vida de los seres humanos, de nada. Nada ocurre por casualidad, ni una hoja de un árbol se cae sin Dios saberlo. Él controla absolutamente todo, sabe dónde vives, sabe lo que estás pensando ahora mismo, sabe cómo estás delante de su presencia, lo sabe absolutamente todo, todo está escrito. Y por eso lo que tenemos que hacer es cada día someternos al Padre, someternos a Dios, porque es la única garantía, es la única posibilidad de no meter la pata y de mantenernos fieles y firmes al Señor hasta el último momento de nuestra vida. La vida cristiana no es una carrera de velocidad que se vive así en una semana y no, es una carrera que lleva tiempo, hay muchas cosas que aprender. Primeramente hay muchas cosas que despojarnos, porque cuando vinimos al Señor no vinimos, permítame la expresión, no vinimos virgen, vinimos cargados de mucha basura, de mucho, en algunos casos de orgullo, de complejos, de atadura, de muchas historias, y a veces lleva más tiempo desprendernos y despojarnos de todo lo que no vale, que comenzar a aprender y a interiorizar todos aquellos principios que el Señor tiene para nuestra vida. Y por eso unos crecen más rápido que otros, porque unos van más en serio con el Señor que otras personas, pero el Señor nos ama a todos por igual. Amén, hermanos. Y Él nunca abandonó a su amado Hijo. Todo se cumplió, todo lo relacionado con su primera venida. Y allí había miles de testigos que pueden decir, efectivamente, así fue. Pero ese no fue nuestro tiempo. Nosotros no vivimos aquello, no vimos aquellos milagros, no escuchamos aquellas enseñanzas ni aquellas parábolas. Nosotros estamos ahora a 2000 años de distancia de aquellos acontecimientos. El tiempo ha pasado, la vida ha cambiado mucho, aunque la palabra sigue siendo eterna y el Evangelio es el mismo. La humanidad, nosotros ya no somos las mismas personas que éramos hace unos cuantos años atrás. Y nosotros lo que tenemos que hacer es empaparnos y prepararnos para recibirlo, porque la Biblia dice que el Señor Jesucristo, el mismo que se fue, es el mismo que nuevamente volverá. Y cuando Él vuelva, no volverá otra vez para que lo maten, para que lo torturen, para que lo humillen. No. Volverá triunfante y glorioso. Y todo ojo le verá. Y todo el mundo tendrá que ponerse de rodillas delante de Él y reconocer que Él era y es y será por la eternidad el unigénito Hijo de Dios. Y todos tendremos que postrarnos delante de Él y adorarle. Y lo que estamos viviendo en este tiempo, una vida tan corta de ¿cuánto? 60, 80, 90, 100 años, muy corta es la vida en comparación con la eternidad. Es simplemente una etapa de preparación. Nos estamos entrenando, estamos aprendiendo a alabar, estamos aprendiendo a perdonar, estamos aprendiendo a orar, estamos aprendiendo todo lo que después nos va a venir de maravilla cuando estemos en la eternidad. Y por eso cuando es tiempo de alabar, alaba. Cuando es tiempo de orar, ora. Cuando es tiempo de servir al Señor, sírvele. Porque todo esto es una preparación. Y si además te mentalizas de que el tiempo que estamos aquí es para rescatar almas, hermanos, para no llegar a la presencia del Señor con las manos vacías, para no llegar y decir, bueno, yo llegué pero no le hablé a nadie, sino que es un tiempo para advertir, para profetizar, para hablar, para decir, prepárense que viene el Señor, que viene el Señor. Si no lo decimos nosotros, ¿quién lo hará? Y hay tantos cristianos mudos, solamente piensan en trabajar y alquilar una casita y tener la documentación y no sé qué. Hermanos, nosotros no somos de este mundo, vivimos en este mundo, no nos queda otro remedio, pero estamos de paso. Y el tiempo que estamos aquí, estamos para conocer mejor al Señor, para servir al Señor, para extender su reino y sobre todo para poder arrebatar algún alma al diablo y llevársela a la presencia del Señor. Por lo tanto, no perdamos más el tiempo. Vamos a aprovechar el tiempo, vamos a pedirle al Señor que nos dé oportunidades, que nos dé ocasiones para poder testificar, para poder hablar. Regalen Biblia, Nuevo Testamento, testifiquen, hagan algo por Dios, pero no se queden callados. Que no pase un día y dos y una semana y un mes y no le hablamos a nadie de Cristo y venimos a la iglesia y salimos y nadie se entera, ni el vecino de arriba, ni la persona que está a tu lado. Hablen del Señor Jesucristo, hermano, porque la Biblia dice que somos ahora los atalayas, los trompeteros, los voceros de Dios, para que el mundo sepa que esto se acaba, que esto tiene un límite y que el que viene pronto es el Señor Jesucristo. Está muriendo gente en este país por comer. Esto ya es el colmo. Porque hemos oído de toda la vida que hay gente que en el mundo que muere por no comer, pero que en España está muriendo la gente por comer cosas en mal estado, por comer cosas
que no están en buenas condiciones, pero al fin y al cabo por comer. Y es terrible cuando en plena Europa, en pleno siglo XXI, te sientas a la mesa a comer con tus hijos, con tu familia, con tu marido, y a la media hora estás muerto porque has comido algo envenenado que encima te lo han vendido en una tienda con su etiqueta es una cosa increíble. Y lo que ha pasado ahora con este ciclón y con este huracán terrible, las Bahamas, eso es un paraíso, eso es un lugar espectacular, tal vez uno de los lugares más hermosos del mundo, ha quedado arrasado, totalmente arrasado. 5.000 personas no aparecen en las Bahamas, cuando es un lugar que para vivir allí tiene que ser millonario para poder vivir allí. El puerto destruido, 5.000 personas desaparecidas, no sé cuántos muertos, y todavía no ha terminado el bicho este de dar vueltas y sabe Dios cuando llegue a tierra. Hermanos, los tiempos se acortan y lo que tengas que hacer, hágalo pronto. Hágalo pronto, porque a lo mejor algunos de ustedes están viviendo las últimas horas de su vida. Y a lo mejor no terminas el año. ¿Lo has pensado? Estamos aquí ahora, sí, pero ¿y dentro de una hora? Nadie sabe. ¿Y qué va a pasar dentro de una semana, dentro de un mes? Nadie sabe, solamente Dios. Por eso, queridos hermanos, yo les animo a que no nos apartemos nunca de los caminos del Señor. Vamos a ver gente que se enfría, gente que se aparta de los caminos del Señor, doctrinas raras y diversas. Dice que escucharán hasta espíritus engañadores, doctrinas de demonios. Por eso tenemos que agarrarnos a la palabra más que nunca. Quiero contarles, antes de que se vayan, que ayer estaba aquí en la iglesia y me vino a visitar un matrimonio, unos pastores de Cuba, de la ciudad de Matanzas. Después de estar allí hablando y orando y conversando una serie de cosas, me gusta mucho saber cómo está la obra en otros lugares cuando vienen visitas. Después se fueron con Carelli, supuestamente para comer y para el aeropuerto, y el Señor tenía otros planes. Nos despedimos, oramos, se fueron, y como a los 5 o 10 minutos me llama Carelli, me dice: se me rompió el coche y estoy tirada en la carretera. Le fui a buscar y cogí a estos hermanos, fuimos a comer y después los llevé al aeropuerto. Pero ¿saben qué, queridos hermanos? Mientras íbamos al aeropuerto, el hermano comenzó a hablarme cosas muy interesantes. Porque yo le pregunté por un pastor que yo conozco hace muchos años, que fue misionero en Cuba, en los años 50. Y él me dijo: sí, yo le conozco. Y de hecho el terreno que él compró, después nosotros edificamos una iglesia allí. Yo tuve la oportunidad de estar en esa iglesia, una iglesia muy linda, muy grande. Incluso en la iglesia del pastor en Matanza, una iglesia donde caben casi 2.000 personas. También tuve la oportunidad de estar allí. ¿Y saben lo que me decía este hermano? Dice: mira, cuando todos los misioneros salieron, todos los que fueron a llevar el evangelio a Cuba y abrieron iglesias por diferentes lugares, y por las razones que todo el mundo conoce, tuvieron que marcharse, de la noche a la mañana nos quedamos los recién convertidos y teníamos que hacernos cargo de la obra que esta gente había levantado, estos pioneros, estos misioneros que llevaron el evangelio. Y dice, muchos de los que se habían convertido en aquellos años, al final se terminaron apagando y se apartaron de los caminos del Señor, pero los que permanecimos fieles al Señor y con el paso del tiempo guardamos la semilla y trabajamos para la obra del Señor y nos convertimos en siervos de Dios y en pastores, pues son los que el Señor utilizó para que hoy en día en ese lugar esté la obra en esas condiciones tan lindas en las que está. Y yo me preguntaba, si aquí viniera a este continente, a este país, una persecución tremenda y fuera prácticamente imposible congregarse en una iglesia, como en muchos lugares ya es imposible, prohibido totalmente congregarse en una iglesia o en una casa, ¿qué ocurriría con la vida de muchos de los cristianos que se congregan aquí? ¿Qué ocurriría con muchos de los cristianos que nunca han predicado, que nunca se han parado detrás de un púlpito a decir ni buenas tardes? ¿Qué ocurriría con todas esas personas que se quieren bautizar hoy? Dentro de 10, 15 años, la obra continuaría, se multiplicaría o desapareció. Eso es lo que se decía. Bueno, cuando se expulsen a estos misioneros y se deje de predicar el evangelio, la obra terminará muriendo. Fue todo lo contrario. La obra se multiplicó, la obra se fortaleció, fue limpiada la iglesia desde adentro hacia afuera, y la obra creció a un ritmo y a un crecimiento realmente espectacular que ha dejado el mundo con la boca abierta.
Pero ¿quiénes son los que dieron el callo y quiénes son los que mantuvieron el fuego encendido? Los creyentes. A pesar de que ya no tenían a los siervos de Dios, a los pastores, a los misioneros, se agarraron al Señor, oraron, pelearon la buena batalla. Me decía el pastor, ni me dejaron estudiar una carrera por el hecho de ser pastor, por el hecho de ser cristiano, no me dejaron estudiar una carrera, pero tengo la mejor carrera del mundo, tengo la carrera de servir al Rey de Reyes y al Señor de los Señores. Así que, hermanos, los tiempos pueden cambiar drásticamente de un momento a otro. Pero nuestro Señor Jesucristo ha prometido estar con nosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Vamos a agarrarnos a Él, vamos a orar, cierra tus ojos. Vamos a agarrarnos al Señor en estos tiempos difíciles y raros y peligrosos, como la Biblia los describe. Vamos a agarrarnos al Señor.